se llama Aplicación de la Inteligencia Artificial en la gamificación educativa para la creación de recursos interactivos en la mejora del aprendizaje de los alumnos a nivel bachillerato. Adelante, Mir, tendrás 15 minutos para presentarnos y luego daremos nuestros comentarios a tu trabajo. Adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, me voy a permitir entonces enfocarme en los temas que tengo como más actualizados. Para mí es un gusto poderles presentar el segundo avance, donde sí hay secciones que son, como les enviaba en el correo, algunas que son totalmente nuevas y otras que sí valdría la pena hacer notorias las modificaciones que realicé sobre la marcha. Particularmente el título de la investigación cambió. Creo que lo enfoqué un poco mejor y el título actualizado es Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Gamificación Educativa para la creación de recursos interactivos en la mejora del aprendizaje de los alumnos a nivel bachillerato. Ahora sí que este es como el título formal del trabajo. Dentro del marco contextual de este estudio, seguimos trabajando en la preparatoria UNIVA, la cual simplemente habría que tener bien claro que destacamos la institución como una parte de una herencia católica, pero que se fundamenta, a pesar de que se fundamenta en valores cristianos, la actualidad en la que yo trabajo con los grupos de bachillerato, se trabajan con ambientes más de corte inclusivo, donde sí hay cierta diversidad cultural, cierta diversidad religiosa, y finalmente termina siendo un espacio de convergencia y a lo que me parece como una oportunidad para enriquecer este proceso educativo. Lo que me ha permitido en experiencias previas y ahora buscando en la metodología de investigación, la creación y puesta en práctica de metodologías de corte más innovadora, como lo sería la gamificación y la inteligencia artificial. Dentro de los antecedentes del problema, aquí hay uno de los elementos que se fueron como modificando, donde ya creo que centralicé la parte, donde la gamificación, donde habría que mencionar que la gamificación ha sido explorada como una metodología innovadora que, si bien no todo el tiempo se había enfocado a la educación, en la actualidad la educación termina siendo el eje rector que lleva las nuevas investigaciones en gamificación, buscando una experiencia de corte más dinámica y motivacional. Autores ya como Huizinga, desde el 38, hablaban de los elementos lúdicos como elementos fundamentales para todas las culturas, donde esta parte del juego desempeñaba un rol crucial en el desarrollo social y cognitivo de los seres. Por ahí tomé uno de los libros que me recomendó mi asesor, que justo se enfoca a esta parte, ¿no? Algunos autores como Detering, no sé si lo pronuncio bien, disculpen, habla también de cómo la parte educativa, cómo los entornos educativos gamificados incrementan significativamente los compromisos y las motivaciones de los estudiantes. Además, la inteligencia artificial lo que busca es ofrecer herramientas más avanzadas para, y aquí es donde ya hay como un enfoque mayor, la personalización del aprendizaje, que es el giro que me interesa ya darle de manera más formal, permitiendo la adaptabilización de los contenidos y las actividades que el propio estudiante requiere. La pregunta de investigación entonces cambia un poco y la planteo como en comparación a la anterior, la actualizada sería, y creo que me gusta creer que es con la que me voy a quedar, ¿cómo puede la integración de la inteligencia artificial en estrategias de gamificación mejorar la creación de recursos interactivos y el rendimiento académico en estudiantes de bachillerato? Entonces ya me enfocaría en estos dos rubros de manera muy específica, desglosándose algunas preguntas secundarias que hacen relación al impacto, que tiene que ver ahora la personalización de este aprendizaje que ya mencionábamos y relacionado también al entorno de la motivación. Por último, también una pregunta que se enfoca al cómo influye la gamificación basada o dotada con inteligencia artificial en el rendimiento académico. Me va a permitir también entonces trabajar con instrumentos estandarizados, enfocados a la motivación y enfocados al rendimiento académico. La intención sería, igual esto lo voy a trabajar en el semestre que viene, pero tener una línea base con un grupo, digamos, piloto, pues, donde se trabaje el mismo curso sin estos ejercicios y uno donde se integren ambos elementos de manera completa. Adiós.
Perdón. Ok. Los objetivos de investigación entonces se enfocarían en responder las preguntas de investigación, evaluar cómo la integración de la inteligencia artificial en estrategias de gamificación puede mejorar la creación de los recursos interactivos educativos, poder medir el impacto de la personalización del aprendizaje mediante la inteligencia artificial en la motivación de los estudiantes y, por último, comparar el rendimiento académico de los estudiantes en entornos gamificados con inteligencia artificial frente a métodos tradicionales de enseñanza, que no deja de ser el común a pesar de encontrarnos, digamos, en un entorno más actualizado, ¿no? La hipótesis con la que trabajo sería definir que esta investigación busca comprobar que la integración de la inteligencia artificial en las estrategias gamificadas, es decir, lo que ya existe integrado con esto nuevo, mejora significativamente la creación de estos recursos interactivos y, por ende, el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. Se busca entonces la personalización del aprendizaje mediante la inteligencia artificial y la gamificación como anclaje de entrada hacia los factores motivacionales, buscando que la propia inteligencia artificial genere índices más altos de motivación todavía que los que la gamificación podría ofrecer. Se espera entonces un impacto positivo comparado con un rendimiento académico de los estudiantes, medido estos rubros que les platicaba. El marco teórico es el enfoque que creo que si bien habían visto parte del estado del arte y algunas ideas, ahora sí ya lo tengo como comenzado a construir y se divide en varios estratos. Primeramente hablamos del constructivismo y la educación. El constructivismo, por supuesto, sigue siendo la base epistémica de esta investigación, de los autores clásicos y básicos que no podemos dejar, pero sí actualizados a autores ya más contemporáneos, como serían Ríos y Herrera, donde de repente nos van a definir las variables o nos van a hablar de los elementos del constructivismo basado en fundamentos donde la intención va hacia resolver conflictos educativos desde su fondo. Quizás eso es como la parte que más me interesa, donde esta teoría epistémica lo que genera es no verlo por encima, sino empezar a voltear un poco más, no las formas, sino el propio fondo y la intención, lo que hay de fondo, ¿no? Autores como Aguayo, donde de repente vamos a hablar de un enfoque basado en competencias, que también sería parte en el proceso de adquisición de conocimiento y de estos saberes como, se me fue la palabra, que entra dentro de las competencias como el saber hacer, el saber ser, se me fueron las ideas, perdón, con estos saberes. En este sentido, también hablamos de la gamificación. La gamificación la definimos desde el uso de los elementos del juego en contextos no lúdicos. Es decir, un proceso que existe naturalmente, pero que de manera consciente los agregamos a donde regularmente no existían. Nuevamente, tomamos autores como el que ya mencionaba, Detering, donde hablamos de enfoques que han demostrado ser efectivos en la transformación del aprendizaje para que se vuelva entonces una experiencia más interactiva, más atractiva y donde ya tenemos de aquí, afortunadamente, muchos estudios muy contemporáneos, donde por ahí hay algunos estudios que retomo del 2002, donde se destacan las bondades que tiene el juego y las dinámicas, pero ya en elementos de motivación intrínseca, ya no solamente en factores extrínsecos, sino intrínseco, que es lo que me interesa como confirmar, ¿no? La parte, cómo se extrapola lo de afuera hacia lo de adentro. Nuevamente, aquí podemos jalar el autor que, insisto, que me recomendaba bien el doctor, el libro de Homo Ludens, donde se argumenta esta parte del juego como una actividad fundamental para el desarrollo cultural, ¿no? Hablamos entonces también de la inteligencia artificial, pero desde un punto ya totalmente educativo. Si bien aquí de repente es complicado encontrar autores contemporáneos enfocados a la educación porque apenas están en crecimiento, hay que tener muy claro que el término inteligencia artificial no es nada novedoso. Termina siendo
un fundamento que si bien se pone en tela el día de hoy, que si bien lo ponemos como parte de una actualidad y de una realidad tangible el día de hoy, porque se volvió un ente al alcance de cualquier persona, la inteligencia artificial se viene trabajando desde mediados del siglo pasado. Entonces, aquí es donde tenemos que rescatar las definiciones básicas y conceptualizar bien esta idea, pero con autores contemporáneos que sí la enfocan a una búsqueda como Anderson, a una búsqueda muy puesta en la educación, donde hablamos de algoritmos que la intención es la adaptabilidad de los mismos en tiempo real para actividades sobre los individuos, que en este caso serían los estudiantes, es decir, el proceso de análisis de información y de toma de decisiones para poder tomar los procesos educativos y mejorarlos. Entonces, estos sistemas podrían analizar, o la intención sería que logren analizar gran cantidad de datos, y es lo valioso y lo rico de estos recursos interactivos, que pueden analizar esta cantidad de datos que les mencionaba, pero enfocándose en los comportamientos y en el desempeño que está teniendo el propio usuario, es decir, el alumno, retomando qué es lo que necesita él, qué es lo que pregunta, y sobre el bagaje de información previa que trae, poder adaptar y subir los niveles, modificar los niveles, o incluso los tiempos de uso de las propias aplicaciones con las que ya estoy comenzando a desarrollar. Hay algunos estudios actualizados, como en el 2016, que ya sugieren que la inteligencia artificial desempeña un papel crucial en una evaluación formativa. Y aquí me interesa mucho la interrelación entonces que va a existir entre la gamificación y la inteligencia artificial, que es mi búsqueda de investigación, donde considero que hay una sinergia bastante interesante, que la intención es potencializar el beneficio que tiene ambos enfoques, tomar las bondades de cada elemento, mezclarlos para que, si bien la inteligencia artificial logre personalizar estos elementos ya gamificados, ya existentes, según las necesidades y preferencias de los estudiantes. Este sería como la cereza, ¿no? Buscando que se cree una experiencia de aprendizaje altamente adaptativa y por ende motivadora para los alumnos. Tener un docente fuera del aula en tiempo real, que para el alumno se le pueda dirigir a él en sus palabras y en su forma. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que pueden ajustar la dificultad de los propios desafíos y que pueden proporcionar retroalimentación inmediata y específica, lo que aumenta un sentido de logro, que esto es parte del sentido de gamificación y las competencias de los estudiantes. Vamos a hablar entonces que los beneficios de la gamificación se van a ver ahí de manera muy clara, e incluso ya por ahí me he encontrado algunos estudios o algunos ejemplos de casos prácticos donde estos textos recientes nos manifiestan que sí que sí comienza a haber una integración. Desde el coloquio pasado lo planteaba, que no hay como todavía nada formalizado, o por lo menos solo encontraba como una idea ya más fehaciente o más formal o más intencionada hacia la mezcla de ambos, pero en este compendio de tiempo se ha ido incrementando la información, no deja de ser algo bastante actualizado, y me ha permitido ir encontrando nuevas cosas, ¿no? Por ahí rescatando alguna nueva información, y la intención sería entonces tomar y aplicar el entorno educativo gamificado hacia la contribución del aprendizaje, ofreciendo metodologías y recursos que sean valorados por el propio alumno. Entonces, la actualización va en este sentido del marco teórico que de momento no tenía tan formalizado. Por ahí el doctor Alejandro me hizo unas observaciones bastante interesantes que sí estoy tomando en consideración, particularmente la de un libro que me recomendó, que lo he platicado ya aquí, y sí las modificaciones que veo importantes desde el título, los objetivos y las propias búsquedas de las respuestas que pretendo lograr en el trabajo. Más o menos esta sería entonces mi actualización. Muchas gracias, Ademir. Me voy a permitir tomar la palabra porque tengo que retirarme en un ratito. Pues Ademir, te felicito por los avances logrados hasta este semestre. Cuando lo platicas es claro
Mis comentarios, sugerencias y observaciones son con el fin de que logres mejorar tu propuesta de investigación. El semestre pasado te comenté que en la situación problemática, si habías identificado las contradicciones y las ausencias teóricas y estas limitaciones en el problema de investigación. Sí, recuerdo que me lo había comentado, doctora. ¿Lograste identificar los principales debates o discusiones teóricas? De momento, donde me he quedado, que me ha ayudado como a fundamentar más esta contradicción que usted planteaba, sí le he rescatado la parte de la investigación teórica, donde de alguna manera el enfoque está hacia la dependencia que podría generar el proceso fuera del aula. Por ahí es donde he encontrado como algunas cuestiones. No sé qué, todavía no lo tengo muy claro, tengo que ser honesto, pero nada más te los planteo para que vayas analizando y recapitulando. De todas maneras, todas estas preguntas te las voy a mandar en la matriz valorativa, no te preocupes. Le agradezco mucho. Una pregunta, ¿cómo realizaste el análisis de las investigaciones que presentas sobre tu objeto de estudios? O sea, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo las clasificaste? De momento las estoy clasificando en los rubros que planteaba como al final. Me he enfocado como en este primer momento del marco teórico hacia la parte de hablar netamente de gamificación, pero ya orientada a la educación. Por otro lado, de inteligencia artificial, ahí sí jalo desde la parte más general porque es una terminología, si bien, como les decía, ya utilizada, pero apenas empezaba a formalizar, y de ahí sí desprendo lo educativo, y por ahí sí me he encontrado algunos elementos novedosos o algunos estudios de caso de la mezcla de ambos, pero son los que estoy partiendo. Perdón, constructivismo, eso no lo planteé, constructivismo, luego el rubro de gamificación enfocada totalmente a la educación, y la parte de inteligencia artificial, que luego desprende inteligencia artificial educativa, y la sinergia de ambos, que quizás es también como una parte que apenas estaba agregando cuando construí esta presentación. Y entonces me surgió una observación. En la página 23 se habla sobre las regulaciones de privacidad de datos que deben ser respetadas en la implementación de tecnologías educativas. Me pareció como que ya se había salido más del tema de la investigación. Sí, quizás eso fue una parte que no modifique de la versión pasada, que si recuerdan en la parte del estado del arte, en esta búsqueda lo que encontraba tenía mucho que ver con eso, ¿no? Que la inteligencia artificial actualmente se hablaba mucho de la regulación. Quizás ahí, en esta parte que justo no actualicé, que se las marcaba ahí con amarillito, descuidé el no retirar esa sección. Me enfoqué quizás más un poquito en las otras secciones, pero le agradezco mucho la anotación, que igual no me gustaría quitarla del todo, porque no deja de ser un elemento que tiene que considerarse al momento de la creación de estos recursos. Si bien mi investigación intenta no solo poner en prueba una idea, sino poner en prueba un proyecto en desarrollo que ya debería de estar funcionando, y en ese sentido no puedo dejar de lado como la parte del manejo de la información que implica las regulaciones actuales o las que están apenas en proceso de construcción sobre estos proyectos. Y otra observación, en la página 29, en la aproximación metodológica, todavía en este semestre no se llega a eso, pero ya lo habías incluido desde el semestre pasado. En la aproximación metodológica señalas que el diseño del estudio es cuasi experimental. Ah, sí, eso no lo modifiqué todavía. Lo Sí, cual quiere decir que es un enfoque cuantitativo.
Sin embargo, mencionas también que lo vas a realizar usando metodologías de apoyo etnográfico. Entonces ahí es como una contradicción así abismal. Sí, sí, sí. De hecho, justo en la retroalimentación pasada con mi asesor, el doctor Alejandro, era lo que me comentaba, pues esa parte la dejé igualita, tal cual, por eso la había dejado marcada en amarillo. Quizás hay un descuido de mi parte, como de estas partes que no he modificado, las dejé todavía como igual para no perder el contexto, pero sí, quizás ahí yo tengo que ser muy franco que yo me he casado mucho con la parte cuantitativa, pero efectivamente el doctor Alejandro me ha recomendado que tal vez tenga que entrarle al rubro de ambos aspectos, que podría ser como más rico. Y sí, tendría que definirlo ahora con claridad, que ya lo que sí entiendo es formalizar la parte de la investigación en la parte de instrumentos, aplicación y análisis de los mismos. Entonces, ahí sí tengo que tener totalmente claridad a la brevedad. Me estoy animando a definir cuál. Ok. Una pregunta. Para hacer este archivo que nos mandaste, ¿utilizaste inteligencia artificial para generar esta revisión de literatura? La revisión de literatura no. Lo que hago es tomar los textos, los leo y sobre la marcha voy escribiendo. Por eso de repente seguro notaron ahí más de algún error de dedo o algún error ortográfico que por ahí sí el doctor Miguel me hizo bien algunas correcciones que tienen que ver con que todavía me falta como darle una segunda revisión. Pero no. Porque las referencias se encuentran repetidas y no tienen un orden alfabético como debe de ser el estilo APA, ¿no? Y la estructura del estilo APA 7 tampoco está presente. No, eso tiene que ver con que de repente lo que jalo es de las tareas que vamos construyendo y las voy poniendo ahí nada más como agregado. Incluso creo que vieron que ya agregaba como tentativamente una sección que dejé en blanco que se llamaba índice, que todavía no tiene nada, que planteo ya como dejarla al final, e incluso dejaba una sección que se llamaba introducción que todavía ni siquiera redacto, y tiene que ver con que digamos que me estoy armando como el orden estructural de la tesis y voy dejando como los huequitos y corrigiendo sobre la marcha los elementos que creo que tengo que ir corrigiendo. Pero va más por ahí el asunto, y ahí la parte de la bibliografía sí está totalmente en desorden. Todavía no formalizo la estructura final, porque les digo que de repente jalo pedazos de algunos textos que trabajo en unas tareas y los voy metiendo por acá. Sí, pues recomendaciones mías es pulir todas las referencias porque están repetidas y además no tienen la estructura del estilo APA, Sí. la séptima edición, ¿no? La cuarta en español. Y pues yo me retiro nada más si tienes algún comentario, alguna observación, porque me voy a tener que retirar y se queda la doctora Nancy. No, agradecerle, doctora Adriana, el aprecio pues que se tomara el tiempo y entiendo lo importante que es para usted ahorita este momento. Entonces, muchas gracias por su tiempo, doctora, de corazón lo aprecio. Muchas gracias, Ademir. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias, doctora Nancy. Muchas gracias. Doctora. Gracias a ti, doctora. Te mandamos un fuerte abrazo y entendemos perfecto. Adelante. Queda la grabación. En breve, si no llega directo a tu correo, mandamos un mensajito para Diego para que te lo comparta de inmediato y quedamos atentos. Con cuidado en tu camino y un abrazo fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Te mando la matriz valorativa en breve, con copia para de mí. Claro que sí. Muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo. Hasta luego. Doctor Miguel, dejamos, si gustas, al doctor Alejandro al final porque él es el asesor, entonces para escuchar tus comentarios, para continuar un poquito con el rol de la doctora Adriana, pero bueno, ella se tuvo que retirar por una situación personal. Les agradezco a todos entender esta situación, pero aquí estoy atenta. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarte, Ademir, porque veo una mejora respecto a la versión anterior.
En la ocasión anterior que nos habíamos visto, yo te había hecho la observación respecto a los constructos, que existía por ahí un poco de confusión, que tenías muchos términos que daba la impresión que no tenías claro, como el qué investigar o sobre dónde iba a ir tu investigación. Creo que eso ya lo tienes muchísimo más claro. Felicitarte por eso. Respecto a la parte metodológica, sí me queda de ver un poquito todavía. Considera hacer una investigación tanto cualitativa como cuantitativa, como te lo estaban mencionando, pero independientemente de eso, mi observación va más en cuanto a que hagas una descripción ya de los instrumentos, porque tú hablas de entrevista y hablas de observación, pero hay que tener muy claro qué deseas extraer de la entrevista y qué deseas observar. Entonces, o sea, que tú ya definas y presentes o describas qué indicadores vas a seguir para la observación, ¿sí? Entonces, que lo vayas presentando o ya presentes el instrumento como tal. Respecto a lo que se platicaba hace ratito del manejo de información y la privacidad de los datos, coincido en que sale un poquito de la investigación, pero es muy válida tu respuesta en cuanto a una limitación de la investigación, ¿no? Es uno de los desafíos que se presentan, es uno de los retos y creo que lo puedes plantear así, porque efectivamente es algo que debería de estarse considerando ya, pero plantearlo como una preocupación o algo por el estilo. De ahí en más no tengo más observaciones, creo que tu trabajo ha mejorado mucho y tienes muy claro ya hacia dónde vas. Gracias, doctor Miguel. ¿Algo que le quieras comentar, Diego? Agradezco porque créanme que me da gusto que se note que sí tengo más claro esto, porque efectivamente sí lo tengo más claro y que me ha apoyado mucho pues el doctor Alejandro en orientarme y le agradezco la franqueza con la que de repente me dice las cosas, que me ayuda como a orientar cosas que quizás son, lo digo con honestidad, caprichos míos en algún momento de querer trabajarlo de cierta forma y que él ha respetado mi libertad de hasta donde yo quiera trabajarlo, pero sí es muy puntual con sus recomendaciones y creo que esto es evidencia de la puntualidad que me ha hecho y la buena asesoría que me ha dado. Y agradezco, doctor Miguel, ahí el que se note, pues sí se siente bonito, el saber que este esfuerzo se trabajó y sí se alcanza a leer en el documento. Que todavía hay un montón de cosas, la verdad es que la redacción he de admitir que no es mi fuerte y me cuesta como de repente hilar ideas, soy mucho de escribir un párrafo y luego otro y mezclarlos ya de repente es complicadito. Gracias, Diego. Doctor Alejandro, ¿tienes algún comentario para Diego? Sí, muchas gracias. Yo coincido con lo que te han comentado, que me parece que hay un muy buen avance, que están mucho más claramente definidos los términos como tal. Creo que hay cosas a las que todavía tenemos que hincarle un poco más el diente, ¿no? O sea, meternos todavía un poquito más. Creo que ya estás definiendo dos teorías claramente. O sea, por ejemplo, dices, desde la parte pedagógica, el constructivismo es una teoría que está guiando todo el proceso, pero no nos dices cuál constructivismo. O sea, yo me quedo ahí con la idea de, híjole, se referirá a Piaget. Casi estoy seguro que te refieres a Vygotsky por los autores que tomas, pero valdría mucho la pena decir, bueno, es el psicosocial y definirlo, ¿no? La teoría de juegos de Huizinga me parece muy acertada, ¿no? Como estas teorías permeantes que platicábamos y decíamos, bueno, vale como la pena poner. Me queda debiendo, porque ahí sí no lo sé, no soy experto, tú eres el que tendrás que investigar un poco más, a lo mejor aquí el doctor Miguel nos puede ayudar. ¿Cuál es la teoría que está detrás de la IA, ¿no? O sea, ¿cuál es como la gran teoría que perma este concepto de la IA? Y habría que mencionarla, habría que decir qué es y cuál es para tener este fundamento epistemológico ya más claramente construido. Que ya tienes como los dos piezas de la mesa, te falta la tercera para que no se nos caiga, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un muy buen avance que faltaría como puntualizar. Este comentario que te hace la doctora Olga me parece a mí muy pertinente. Ya desde ahorita hay que cuidar mucho el APA7, porque luego tiende a ser un punto que hace que una tesis sea pues excelente o le falte como calidad, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena que esto ya lo comiences a ver y comiences a revisarlo de manera muy puntual. Y mi último comentario iría también sobre esto que te dijo el doctor Miguel y la doctora Olga, o sea, la parte metodológica, es muy importante que la definas, que la defiendas, y sobre todo la recomendación que si te acuerdas yo te hacía y eso para que la apuntes ahí es, si existe el estado del arte
y el estado del arte ya tiene como una construcción del tipo de metodología que utilizan estas investigaciones, vale la pena que veas qué ha funcionado, qué no, y entonces desde ahí cómo vas a construir. Algo muy padre, pues, en el proceso de los doctorados es que tú construyes, ¿no? O sea, tú construyes tu objeto de estudio y entonces tú tendrás que definir bajo esa libertad, pues, cuál es la metodología que vas a utilizar, ¿no? Que ya estás diciendo, bueno, pues, me gusta lo cuantitativo, pero creo que sí tengo que meter más en una postura mixta, está bien, pero entonces habrá que sustentar esta parte, pues, de por qué un objeto de estudio se vuelve tan complejo que requiere una metodología mixta, ¿no? O por qué un estudio un caso de estudio está tan desarrollado, un estudio está tan desarrollado, un objeto de estudio está tan desarrollado que se puede apoyar desde una visión positivista, ¿no? O desde una visión cuantitativa. A mí lo que discutíamos, si te acuerdas la otra vez, es que me parece que estás tratando de construir un objeto de estudio que no ha sido muy analizado. Entonces es medio riesgoso meterte a lo cuantitativo. No imposible, pero es medio riesgoso, ¿no? Eso para que lo sigas considerando, ¿no? Y a mí me sigue también dando vueltas en la cabeza cuando lo planteas. O sea, creo que nos faltaría como mucha fuerza por eso, porque no hay estudios, precisamente porque apenas se está desarrollando ambos conceptos, ¿no? Todos están en la etapa de construcción y más en esta etapa más tecnológica y de aplicación, que complicarían un poquito esta parte. De nuevo, no es imposible, pero bueno, tú para que lo vayas propiamente analizando, ¿no? Y pues de ahí en más, ¿no? Pues felicitarte, o sea, muy buen trabajo y pues como siempre estos procesos te dejan muchas cosas pendientes, ¿no? Entonces, pues a darle a lo que sigue. Muy bien, Ademir. Muchas gracias, doctor. Aprecio mucho. Adelante, doctor. Ay, perdón. Tiene la mano adelante, doctor Miguel. Gracias y disculpen que vuelva a tomar la palabra, pero esto que dice el doctor Alejandro es muy importante, de los instrumentos. De lo que te menciona de que ya hiciste el estado del arte y entonces ver qué funcionó en otras investigaciones. Él habla de que efectivamente va a ser complicado que encuentres algo que te pueda servir, pero bueno, si lo encontraras, te va a ser de mucha ayuda, pero si no, tú tienes que ir pensando cómo validar tu instrumento. Eso es algo que tampoco has planteado en la metodología. Tú ya hablas de la observación y la entrevista, pero no has planteado cómo vas a hacer la validación. Entonces, muy posiblemente te vas a encontrar que no hay instrumentos ya validados y que entonces tú vas a tener que pilotear los tuyos, etcétera, etcétera, para irle dando ese peso a tu investigación y puedas comenzar a construir conocimiento en este estado, como en este campo tan fértil, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, sí valora hacer una buena validación de tus instrumentos para que tu investigación realmente tenga peso. ¿Sí? Agradezco mucho los comentarios y ya aquí tengo todas mis notas de la sesión de hoy, que también me permití grabar ahí la sesión. No les comenté, disculpen, pero créanme que siempre la reviso como para tener más fresco todo. Y sí, me queda claro que me lleva una tareota, pues me he enfocado mucho y me emociona la idea de ya en la siguiente, tal vez, encuentro, mostrarles algunos de los recursos que ya tengo como listos, porque los tengo que tener listos para poder pilotearlos, pero no había pensado en esta parte que tengo que tener el instrumento validado y asumí que iba a encontrar algo, pero efectivamente no, esa parte la he dejado como de ladito, ¿no? Y es muy cierto el comentario que me hacen. Y me voy a dejar de encaprichar con lo cuantitativo y yo creo que sí voy a empezar a ver lo cualitativo. Lo que pasa es que, Ademir, ahí va el comentario que te hacía el doctor Miguel. O sea, y es como comenzar a encontrar los términos, ¿no? Yo creo que el comentario que te lo hacía porque cuando tú quieres una encuesta y es cuantitativo el estudio, tú tienes que validar el instrumento para que responda a las correlaciones de variables que estás buscando. En el otro extremo, si es cualitativo, sí lo tienes que pilotear con la intención de ver que el instrumento te permita responder o generar las categorías de análisis que tú quieres encontrar, pero no se valida, o sea, no requiere una validación. Son concepciones diferentes. Ahí sí habría que, de ya a la hora que construyas, también tú ir, digo, sobre todo porque si estás como más, o tienes más puntos de encuentro con lo cuantitativo, inclusive las nomenclaturas son distintas, ¿no? Que bueno, ya lo veremos conforme avancemos en las sesiones. Pero esto creo que el doctor te lo decía por eso, porque vas como por este camino cuantitativo que se vale, ¿no?
O sea, es posible, como te decía, pero entonces sí tendrías que ver qué vas a hacer. ¿Vas a validar un instrumento o vas a pilotearlo, ¿no? Claro. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, les agradezco el tiempo. Fue un poquito más apresurado, más rápido por la situación de la doctora Adriana, pero creo que estamos en muy buen tiempo. Gracias por dejar algunas actividades que tienen ustedes para estar aquí en este momento con Diego, porque el tiempo es muy valioso, porque toda esta retroalimentación pues le suman positivo. Queda la evidencia para él para que pueda otra vez torturarse, digo, otra vez revisarlo, viéndolo para que defina y decida ahora sí por cuál camino y todas estas partes que le nutrieron los tres. Y bueno, pues sigue, continúa trabajando con el doctor Alejandro como su asesor para el siguiente semestre. Ya tenemos bastante tarea, bastante trabajo. Y pues felicitarte, Diego. Al final de cuentas estás haciendo punta de lanza, estás haciendo la talacha pesada, el primer acercamiento, todos estos trabajos, todas estas, lo que decíamos, ni siquiera tenemos tanta bibliografía o ni siquiera sabemos si existe, pero bueno, estás hoy por hoy ya generando esta base para tus próximos compañeros, felicitarte por esto. En algún momento vas a ser parte del cuerpo doctoral y ojalá que también pudieras participar con la universidad, porque ya tienes tú la experiencia y ya nadie te va a definir o te va a contar si es así o es así. Ahorita tenemos las dudas, pero tú ya lo vas a trabajar. Y pues bueno, esto va a ser gran enriquecedor para los futuros compañeros y por qué no el verte de pronto ya tú como asesor de las nuevas tesis que tus compañeros vayan a generar referente a este tema, que nadie te va a poder ganar porque tú fuiste el primero. Muchísimas gracias, Diego. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí estamos en contacto. Quedo al pendiente para las matrices y cualquier duda, estamos por ahí en un mensajito. Muchísimas gracias a todos y a usted también, doctora. Que tenga bonita noche. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias.